Buenos días, niñas y niños. ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Les habla su profesor Julio Rojas Díaz y hoy jueves 20 de agosto tenemos nuestra clase de Historia y Geografía. Hoy vamos a hablar sobre los oficios y labores de griegos y romanos. El objetivo para el día de hoy es explicar con ejemplos concretos cómo diferentes culturas y pueblos se desarrollaron, como griegos y romanos de la antigüedad. Instrucciones para la actividad del día de hoy. Hoy vamos a hablar sobre las profesiones y oficios del presente. Luego nos vamos a la actividad en el libro de Historia y Geografía. Vamos a leer comprensivamente oficios y labores que realizaban los griegos y romanos. En la página 102 vamos a observar y leer contestando la pregunta número 1. En la página 103 vamos a leer el punto 1 para contestar las preguntas 2, 5 y 6. Bueno, como primer término vamos a hablar sobre las profesiones y oficios. ¿Ya? Tenemos que saber el concepto de lo que son las profesiones y los oficios. Y las profesiones son ocupaciones que requieren de conocimiento especializado, formación profesional, capacitación educativa de diferente nivel, básica, media o superior, según cada caso. Los oficios es una ocupación habitual. El término suele utilizarse para referencia a aquella actividad que no requiere de estudios formales. El oficio se aprende trabajando como fruto de la experiencia. Aquí tenemos algunas profesiones que podemos ver en el presente. Ahí encontramos al granjero, el astronauta, el camarero o camarera, cartero o cartera, cocinero o cocinera, pintor, pintora, mecánico, mecánica, enfermero, enfermera, médico, doctora, peluquero, peluquera, profesor, profesora, policía. Profesiones que podemos encontrar en la actualidad, ¿cierto? Y también tenemos los oficios. Está el plomero, el granjero, la cajera, el cocinero, el albañil, la sirvienta, el panadero, el mesero. ¿Ya? Bueno, y aquí nos vamos a la página 102, donde dice leer y observar contestando la pregunta número 1. ¿Ya? Y aquí nos vamos a qué oficios y labores realizaban griegos y romanos, porque en ese tiempo también los griegos y los romanos realizaban oficios y labores, ¿cierto? Tenían que trabajar. ¿Ya? Aquí, en esta página, ¿cierto? Vamos a leer comprensivamente, ¿ya? Dice, al igual que hoy, las personas del pasado tenían diversos oficios que les permitían subsistir y mantener a sus familias, además de médicos, herreros, políticos, soldados y campesinos. En Grecia y Roma habían arquitectos, artesanos, músicos y marinos, entre otras ocupaciones. Estos oficios eran realizados la mayoría de las veces por hombres. Las mujeres, además de cumplir la función de administrar el hogar y educar a sus hijos e hijas, participaban en ciertas labores agrícolas y en el comercio tejían y confeccionaban las vestimentas. ¿Ya? Ahora vamos a responder, ¿cierto?, la pregunta número 1. Dice, ¿cuáles de estos oficios o trabajos existen en el presente? ¿Qué similitudes y diferencias piensas que existen entre los oficios griegos y romanos y los del presente? ¿Ya? Bueno, tal como pudiste ver anteriormente, ¿cierto? En el presente existen, ¿cierto? Los oficios, las profesiones, ¿cierto? ¿Ya? Todos los trabajos que se realizan hoy en día, ¿ya? Bueno, ahí podemos encontrar, ¿cierto? Ahí en el presente existen todos los oficios y trabajos, ¿cierto? Ahí médicos, ¿cierto? Herreros, políticos, soldados y campesinos, ¿cierto? Ahí dice en Grecia y Roma habían arquitectos, artesanos, músicos y marinos, entre otras ocupaciones, ¿ya? Bueno, la similitud y diferencia entre los oficios y trabajos de los griegos y romanos eran las mismas, las que eran realizadas por los hombres, ¿ya? Las mujeres tenían que dedicarse, como dice ahí, ¿cierto?, al hogar y a educar a sus hijas e hijos, ¿ya? Las mujeres se dedicaban a administrar el hogar, ¿cierto?, y educar a sus hijos e hijas. Participaban en ciertas labores, ¿cierto?, agrícolas, y el comercio, tejían y confeccionaban las vestimentas, ¿ya? Los oficios y trabajos en el presente son los mismos, solo que más avanzados por la tecnología, ¿ya? Eso para que ustedes tengan una idea de cómo responder
la pregunta número 1, ¿cierto? De la página 102. Primero tienen que leer comprensivamente y observar, ¿ya? Y también ver lo que les comenté anteriormente acerca de los oficios y profesiones del presente, ¿ya? Nos vamos a la página 103, ¿ya? Y en el punto número 1, ¿ya? Aquí en esta página dice, imaginen que viajan a la antigua Grecia. Llegan a una zona costera con un clima templado, con diversidad de recursos naturales y con un relieve montañoso que dificulta las comunicaciones hacia el interior del continente. Al llegar se dan cuenta de que el lugar no está habitado y por lo tanto deben pensar en cómo satisfacer sus necesidades de vivienda, alimentación, vestuario, protección y salud. ¿Ya? Aquí en la página 103, ¿cierto? Vamos a leer el punto 1 para contestar las preguntas 2, 5 y 6. ¿Ya? En la número 2 dice, cada uno en el siguiente espacio explique cómo organizaría al grupo para lograr satisfacer las necesidades mencionadas en el punto 1. ¿Ya? ¿Cómo ustedes lograrían hacer, cierto? Las necesidades mencionadas en el punto 1, ¿ya? Bueno, primero buscar en el entorno, ¿cierto? Del lugar eh, material, ¿cierto? Para construir su vivienda, ¿ya? Después, luego extraer del mar peces y mariscos para alimentarse. Finalmente, protegerse y cuidarse de las enfermedades con hierbas del entorno. Esas yo creo que son algunas de las, ¿cierto? Las necesidades, ¿cierto? Mencionadas en el punto número 1, ¿ya? Las más importantes, para que ustedes puedan completar en ese cuadro que sale ahí, en el número 2, ¿cierto? Y puedan escribir, ¿cierto? Estas necesidades, ¿cierto? Mencionadas anteriormente en el punto número 1, ¿ya? Y luego, en la número 5, dice, comenten, ¿podrían satisfacer todas las necesidades de manera individual? ¿Por qué? ¿Ya? Es difícil satisfacer sus necesidades solos o solas, ¿cierto? Porque con la ayuda de los demás siempre es más fácil, ¿ya? Siempre con la ayuda de alguna otra persona o de un grupo, ¿cierto? Es mucho más fácil, ¿ya? Que hacerlo por sí solo, ¿ya? No se puede hacer de forma individual, es muy difícil, ¿ya? Siempre es mejor con la ayuda de los demás, siempre es más fácil, ¿ya? Ahí es muy importante que comenten, ¿cierto? Esta pregunta en el espacio que corresponde aquí en el libro, ¿ya? Luego nos vamos a la número 6. ¿Por qué es importante la vida en comunidad? Es importante la vida en comunidad, niñas y niños, ya que con la ayuda de la comunidad en conjunto se pueden lograr muchas cosas en beneficio de ellas, ¿ya? Es muy importante, ¿cierto? Contar con la ayuda de la comunidad en conjunto, ya que se pueden lograr muchas cosas en beneficio de ellas, ¿ya? Eso es lo que tiene que contestar en la pregunta número 6, ¿ya? Recuerden, niñas y niños, que en la página 103, leer el punto número 1, muy importante, ¿cierto? Para luego contestar las preguntas 2, 5 y 6. Esas preguntas solamente se contestan en la página 103. Recuerden que si tienen alguna duda o consulta, ¿cierto? Con la página 102 y la página 103, no duden en preguntar, ¿ya? Bueno, hoy aprendimos a conocer las profesiones y oficios del presente, ¿cierto? Se relacionan con la- las profesiones, ¿cierto? O oficios, en este caso, eh, con la que presentan los griegos y los romanos, ¿serán similares o son diferentes? ¿Ya? Bueno, eso es lo que aprendimos el día de hoy. Encontramos que sí, hay oficios y labores, ¿cierto? Que son muy similares a las que conocemos hoy en día. Cierto que las que conocemos hoy en día están mucho más avanzadas tecnológicamente, ¿ya? Pero sí son muy similares a las que habían en en la antigua Grecia y en el Imperio Romano, ¿ya? También conocer los oficios y labores de griego y romano fue muy importante, ¿cierto? ¿Ya? Porque ahí conocemos algunas partes, ¿cierto? Donde eh, los hombres, sobre todo, realizaban labores de agricultura, de trabajo forzado, ¿cierto? Las mujeres se dedicaban a cuidar a sus hijos, a educar a sus hijos, a las labores de la casa, ¿ya? Antiguamente, ¿cierto? Y también conocimos la similitud y diferencia entre los oficios griegos y romanos y los del presente.
como les dije. ¿Ya? ¿Cierto? Hay algunas similitudes en ciertas labores, ¿ya? Y oficios de griegos y romanos con las del presente, ¿cierto? Las del presente están mucho más actualizadas y mucho más avanzadas tecnológicamente, ¿ya? Y eso aprendimos el día de hoy, niñas y niños, a conocer oficios, ¿cierto? Y labores de griegos y romanos y también las profesiones y oficios del presente, ¿ya? Niñas y niños, recuerden escribir con letra clara el objetivo y fecha de la actividad si es que vamos a trabajar en el libro, ¿ya? O en el cuaderno de historia, ¿ya? No se olviden de colocar la fecha y el objetivo, ¿ya? Que les vaya muy bien en el desarrollo de las actividades, niñas y niños. Recuerden que si tienen alguna duda, alguna consulta con las actividades de la página 102 y 103, no duden en preguntar, ¿ya? Nos vemos en la próxima actividad, niñas y niños. Les envío un gran abrazo. Cuídense mucho, les envío un gran saludo. Que estén muy bien. Adiós, niñas y niños.